Y amén. Mis hermanos, recién hemos comenzado en esta serie de Santiago, en la tercera exposición, la tercera enseñanza de la carta o de la epístola de Santiago. Recuerden que son pocas las epístolas que tienen esa connotación de no decir epístola a Santiago, porque realmente no fue escrita a Santiago, sino que es de Santiago, que es el autor o es el que la escribe. Eso lo veíamos en la primera sesión, en la primera enseñanza, que fue la introductoria, que se le atribuye a Santiago, el hermano o el medio hermano de Jesús, y ya eso lo explicamos en el primer video en partes. No vamos a entrar en tantos detalles que vimos en ese día. Si alguno de pronto no pudo estar, puede pues recurrir al video que ya se tiene de esa primera enseñanza. Lo que sí quisiera retomar de las ideas que hablamos en esa primera enseñanza es que Santiago se conoce como el proverbio del Nuevo Testamento, porque tiende en la manera de escribir y de enseñar Santiago, tiene una particularidad, y es que menciona muchos temas que parecerían no tener tanto un sentido de construcción. No es que sea ilógico, pero no es un sentido tan natural en su construcción, cosa distinta que sucede con Pablo, que va llevando un eje temático y se puede evidenciar cómo él está construyendo una gran idea. En este caso, Santiago quiere decir muchas cosas que son verdades, que son con toda la sabiduría del Señor. No obstante, la narra simplemente como dando pequeñas menciones, ¿no? Como aquí está un tema, aquí te pongo otro tema, aquí otro tema, y tiene unos pequeños hilos conductores que hay que trabajar para poder ir viendo cómo eso se va construyendo. No es tan sencillo de pronto como en el caso de el apóstol Pablo, como he dicho. Ahora, otra de las cosas que utiliza mucho este apóstol es el uso de los contrastes. Es impresionante el recurso de los contrastes, de mencionar una idea y contrastarla con otra. Y en este pasaje vamos a ver al menos dos que son importantes. De hecho, pudiéramos ver más si empezamos a atar las palabras que él emplea en una frase y cómo luego utiliza otra palabra para afirmarla y contrastar las dos ideas. Por eso quería recordar esto de nuestra primera enseñanza. Pero también quería, mis hermanos, recordar lo que veíamos en la enseñanza anterior, que yo estoy seguro que cada uno seguramente se llevó a casa en pensamiento, en meditación, en aplicación, cuando el pastor Alejandro nos hablaba de la sabiduría y del gozo, que allí fue muy profundo en la carta y cómo nosotros tenemos que considerar eso. Sin embargo, también lo veíamos, porque el texto nos los menciona, que la razón por la que podemos nosotros pedir esa sabiduría en abundancia y deberíamos estar gozosos es por causa de algo. Y lo que causa o lo que lleva a esas cosas es la prueba. Es la prueba. Apenas llega el versículo 2, inmediatamente lo que nos dice Santiago es que nosotros es bueno que seamos probados. Así que hay una consideración de que si bien la sabiduría y el gozo forman parte de lo que se enseñó, no podemos dejar de lado que la prueba es parte fundamental y necesaria de nosotros los cristianos, porque es necesario que seamos probados, para que así como el oro es pasado por el fuego para ser refinado, del mismo modo nuestra fe es probada. Es necesario para nosotros el escenario de las pruebas. Así que el propósito, mis hermanos, de Santiago en esta carta, en esta epístola, lo mencionamos en esa primera sesión y nosotros lo hemos visto bajo ese nombre que tiene esta serie. La carta de Santiago, la que nosotros estamos enseñando, la estamos dando bajo una directriz o bajo una idea que es devoción en acción. Básicamente Santiago nos coloca muchas situaciones, pero como él siempre busca que nosotros vayamos al Señor y mantengamos esa devoción o ese fervor a nuestro Dios a pesar de, aun cuando en medio de las riquezas, en medio de la abundancia o cuando vamos a prometer algo, como el Señor debe ser considerado en todo cuanto nosotros hagamos. Y es lo mismo lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy, en esta enseñanza del día de hoy. Mis hermanos, la devoción en acción que se nos pide a nosotros, o la que vamos a nosotros ver hoy, y el título que
que tenemos de nuestra enseñanza es devoción ante el orgullo y la tentación. La devoción, el permanecer con ese fervor y con esa fe vibrante, vívida, real a nuestro Dios, aun cuando nosotros enfrentamos el orgullo o cuando enfrentamos la tentación. ¿Cómo prevalecer y cómo permanecer mirando firmemente a nuestro Señor a pesar de estas cosas? Según el título, pudiéramos pensar que solamente vamos a hablar por un lado de orgullo y por otro lado de tentación. Sin embargo, mis hermanos, realmente la enseñanza tiene muchos matices porque son muchos los temas que tenemos en esta porción de Santiago desde el versículo 9 al versículo 18 del capítulo 1. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo todo lo que nos va diciendo estos textos y lo vamos a ver pues uno a uno o verso a verso mientras vamos aprendiendo de lo que aquí se nos enseña. Así que lo que vamos a tener nosotros en nuestra enseñanza de hoy es la devoción ante el orgullo y la tentación desde los versículos 9 al 18 del capítulo 1 de Santiago. Mis hermanos, hay muchas cosas que nosotros podamos ver en estos textos. Hay mucha riqueza por nosotros apreciar y yo le pido a nuestro Dios que nos ayude a verla. Así que vamos a nuestro pasaje de la noche de hoy. La costumbre de siempre estar en la mañana, que uno siempre está como para decir la mañana de hoy, nuestra noche de hoy. Dice nuestro texto, versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, tan solo comenzar en nuestro texto de hoy, hemos visto el contraste del cual yo les hablaba. Por un lado nos menciona una humilde condición, un pobre, y por otro lado nos menciona a alguien rico, un contraste. En este caso, un contraste, una variable o dos condiciones que tienen que ver con clases sociales o el elemento que él utiliza son las clases sociales. Por un lado el pobre, por otro lado un rico. Ahora el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, pero mis hermanos, recuerden que nosotros siempre tenemos que detenernos cuando haya un pero en nuestro texto a estudiar. Hay un pero. Ese pero nos está indicando que hay algo que viene, el cual lo lleva al apóstol, a este autor, a Santiago, lo lleva a decir esto que él va a decir. ¿De dónde viene él? Él nos dice que el hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y luego nos va a colocar una tensión como de dos opciones, por decirlo de una manera. Nos está hablando de la prueba, nos está hablando de cómo tener sabiduría y gozo en medio de la prueba, de cómo necesitamos ser nosotros probados, que nosotros pidamos con fe sin dudar incluso. Y luego nos dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Ahora él va a introducir una idea que indica lo siguiente. A ver, él está hablando a hermanos a los cuales le está diciendo que permanezcan con fe, que si van a pedir esa sabiduría la pidan con fe, que el Padre promete darla en abundancia, pero esa persona no debe tener orgullo, no debe ser una persona orgullosa. Esa persona debe entender que él tiene una condición humilde, él es un pobre que puede acercarse a Dios, él es un pobre que en su condición humilde él debería gloriarse, en la condición de que él no es nada. Esa es su más alta posición. Ahora, lo que utiliza aquí el autor, según los comentaristas, es que no solamente puede considerarse un pobre espiritualmente hablando, sino que incluso pudiera ser la idea de Santiago, mencionar que las personas están en una condición pobre real. En estos tiempos, mis hermanos, es diferente a nosotros que existe la clase pobre, la clase media y la clase rica. Sí, aunque la clase media a veces tiende más hacia, y luego la subclasifican y demás, pero básicamente tenemos nosotros esas tres tipos de clases sociales hoy día. Pero en los tiempos de Santiago, en los tiempos de este texto, solamente existían dos clases sociales. La clase pobre, que era bien pobre, y la clase rica, que era bien rica. Sí, o eras muy rico o eras muy pobre. No existía una línea intermedia. Entonces, habían personas que se tenían mucha riqueza y habían personas que eran pobres. Ahora, usted podrá recordar que algunos sucesos, tal vez un saqueo, tal vez unos sacerdotes, tal vez algo, sí, pero esas personas gozaban de ciertos privilegios que los hacían estar en un estatus social donde tenían unas mejores condiciones.
pero realmente como clases sociales existían estas dos. Así que aquí estamos nosotros viendo las dos tensiones de la época. El pobre siempre sintiéndose pobre, sintiéndose mal por su condición, y el rico que puede enorgullecerse. Y aquí el autor, el apóstol nos está hablando, o Santiago nos está hablando, que nosotros deberíamos considerar que realmente nuestra gloria sea en la condición en la que nos encontramos, no pobres por ser pobres, sino pobres porque Dios así nos ha hecho. Y en un sentido realmente más profundo, podemos ver que la idea aquí es la similar a la que tenemos en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, la idea que nosotros tenemos es que bienaventurados los pobres en espíritu, no son bienaventurados los que están pobres en situación financiera, sino aquellos pobres en su situación espiritual, aquellos pobres que entienden que ellos son unos necesitados profundamente del Señor, están en una bancarrota espiritual. Si el Señor no hubiese intervenido en sus vidas, ellos no podrían ser ricos. Y esa es nuestra propia gloria. Nuestra gloria no está en nuestro propio estado, en si tenemos o no tenemos en lo financiero. No es si tenemos hoy por hoy mi condición humilde, el Señor me ha salvado, qué orgulloso me siento. No, realmente este orgulloso, si podría gloriarse en algo, es en que el Señor le ha dado esta condición a él. No obstante, el rico, y aquí nosotros podríamos ver que los ricos pudiera tratarse realmente de personas no creyentes, porque también es una cuestión que no nos dice el texto realmente. Cuando leemos nos dice, y el rico en su humillación, no nos dice el hermano rico, no nos lo especifica. Pudiéramos decir que se tratara de que es el hermano rico, pero realmente no podemos asegurarlo. Pudiéramos tomarlo eso. Por tal razón existen dos posibles interpretaciones en este asunto. Por un lado, hay quienes dicen que se trata de hermanos que tenían esta condición de que eran personas ricas. Ahora, ese hermano debería humillarse, debería ser rico en su humillación, porque él debía entender que la riqueza no era todo, porque es lo que va a decirnos luego el texto. Pero no obstante, también hay personas que piensan que simplemente le está hablando aquí, que el rico, su vida es como la flor de la hierba que un día está y no está. El rico realmente va a ser humillado, o el rico en su humillación, esa es su alta posición. Las riquezas es todo lo que él tiene, y en la riqueza, si eso es, eso es solo lo que él tiene un rico, las riquezas, pobre de él. Si el rico lo único que tiene es las riquezas materiales, pobrecito de él. Así que en un sentido pudiera ser que Santiago estaría aquí tratando con sarcasmo o ironía el asunto, tratando de decir el rico, perdón, simplemente en su riqueza es todo lo que él tiene, pobre de él. Ahora, nosotros pudiéramos tomar la primera opción, que es la que yo creo que es más coherente con lo que estamos viendo en el texto, donde nosotros podemos ver que en sí misma la riqueza no es nada, donde nosotros como personas pobres, financieramente incluso hablando, porque yo sé que aquí ustedes y yo pudiéramos decir, bueno, yo estoy mejor que otra persona económicamente hablando, pero al final nosotros no entramos dentro de los ricos o dentro de la revista Forbes a nivel mundial. Realmente pudiéramos estar teniendo algún trabajo y esforzándonos y por la misericordia del Señor podemos pues llevar sustento a nuestros hogares. Por la misericordia del Señor realmente eso es posible. Sin embargo, mis hermanos, nosotros cuando vemos otras personas que tienen mucho, pudiéramos sentirnos mal o pudiéramos llegar a sentirnos incluso como que Dios debería quitarle a ellos y darle a otros. Tal vez no sea el pensamiento de todos, tal vez ni siquiera es el mío, pero es posible que sea el de algunos. Y es posible incluso que en los tiempos de este apóstol haya personas sufriendo, siendo probadas incluso en su condición económica. Y ante esa prueba cualquiera pensar, Dios mío, ya basta, hazme rico y yo no tendría tal prueba. Ahora, mis hermanos, el pobre tiene una bendición y tú y yo siendo pobres tenemos una bendición en nuestra falta o en nuestras necesidades más bien. En el hecho en que tú y yo seamos necesitados, hay una bendición en ello, porque forma parte de la prueba. ¿Te imaginas si tú y yo no necesitáramos nada? ¿Acaso no sería más fácil alejarnos de un Dios que promete darnos y promete cuidarnos cuando de pronto tenemos todo, decimos, bueno, gracias Dios y ya basta, es suficiente? Esa es el orgullo del rico. Ese es el orgullo de las personas que tienen. Por eso más adelante
Santiago va a hablar acerca de cuán inútiles son las riquezas y cómo estas personas quieren acaparar más y más y cómo eso es inútil. De hecho, aquí él empieza a tocar esa idea diciendo, el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y alguno pensará, está hablando de las empresas que él tiene. No, está hablando de lo que él emprende. De incluso incluye viajes. De hecho, esa palabra en griego incluye todo lo que él pueda querer hacer. Todo lo que este rico pudiera querer hacer, con todo el poder económico que tiene, eso algún día dejará de ser. O esa persona dejará de ser y las riquezas no se podrán ir con él. Así, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta cuán inútil es enorgullecerse de aquello que realmente no tiene un sentido más allá de esta propia vida. Nosotros nos damos cuenta que el orgullo, nosotros deberíamos llevarnos hacia nosotros, aferrarnos a lo que tenemos en este lado de la gloria, este lado de la eternidad, sino realmente, mis hermanos, nosotros enorgullecernos del Dios que nos ha colocado a nosotros en esa posición de humildad, de ser humillados, de ser rendidos ante el Padre que puede darnos o que ha sostenido nuestras vidas. Esta idea de este pasaje no aparece únicamente aquí, sino que es una idea prestada incluso de pasajes del Antiguo Testamento. Isaías la menciona, en los Salmos las encontramos, en el Sermón del Monte la encontramos, en Primera de Pedro la encontramos, así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hace ver a nosotros cómo esta vida, este mundo en el que vivimos es algo pasajero. De hecho, encontramos que hay una transitoriedad y de incluso hay una palabra que la encontramos en este sentido que es fútil, lo fútil que es la vida. La vida es muy pasajera, mis hermanos, es un tránsito nada más. Y cuando nosotros nos aferramos a otras cosas, realmente ese orgullo es dañino, pero en cambio tenemos algo en lo cual gloriarnos y es en el hecho de que nosotros en esa condición de humildad, esa es nuestra más alta posición en la que nuestro Dios nos ha puesto, perdón. Ahora, mis hermanos, el texto continúa hablándonos y cuando nos ha dicho ese tema de bienaventurados, es una idea que toma incluso de textos del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, y nos recuerda una vez más lo que en el Sermón del Monte se nos dice, ¿no? Bienaventurados, gozosos, felices ustedes. Esta idea de bienaventurado, mis hermanos, nos da a nosotros este sentido de que el hombre puede ser feliz, pero es curioso, mis hermanos, porque nosotros normalmente vemos la felicidad cuando todo está pasando bien. Por ejemplo, si yo les colocara a ustedes esta idea, imagínate irte de vacaciones con tu familia al lugar que siempre has querido irte y que has planeado por años, incluso has soñado, lo has deseado, le has pedido a Dios que en su misericordia te lo conceda, que te dé el dinero y todo está marchando bien. Y conseguiste el recurso, te vas de viaje, estás en el viaje y de esas cosas que a veces suceden, tu hijo se cae y se golpea, no sé, no se hizo nada grave, se partió la boca en un de estas travesías que estaba haciendo. Una de nuestras frases comunes ante estas circunstancias es decir, ya me dañó el paseo, ya se me dañó el paseo, ya se me dañó esto, ya todo iba bien hasta que sucedió tal cosa. Siempre vemos como que los eventos tienden a dañar lo que nosotros estábamos planeando y lo bueno incluso que pudiera parecer lo que estábamos haciendo, mis hermanos. A veces nosotros tenemos tanto eso en nuestra mente que ver las pruebas como aquello que nos pueden hacer felices, no lo consideramos. Y es aquí lo que está diciendo esta persona, la palabra del Señor nos está diciendo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Es decir, estás en la prueba y sigue perseverando en ella, gozoso, feliz, dichoso, bienaventurado. Y nosotros no la vemos así. Cuando estamos en la prueba decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, yo no soy Rambo para soportar esta guerra. Queremos salir inmediatamente de ella. Somos de aquellos que apenas nos llega una tensión, ya inmediatamente nos afligimos, ya el dolor nos agobia, ya no queremos ni siquiera nosotros ni hablar, ni orar. ¿Saben? Una de las cosas que más creo que debería nosotros dolernos es que cuando nosotros sufrimos, ya no nos queremos congregar, ya no queremos ir a orar. Ay, que estoy en mis días, es que estoy afligido, es que estoy preocupado
preocupado o es que estoy tensionado o estoy estresado. Mi hermano, bienaventurado eres o es el hombre que persevera bajo la prueba. Hay una dicha, hay un gozo en eso. Y no es que nosotros digamos, pruebas a mí, vengan, las recibo a todas, las quiero. No, pero cuando el Señor las envía, Él promete darnos la fortaleza para seguir adelante en ella. Bienaventurado el hombre que persevera en ella. ¿Por qué? ¿Por qué será bienaventurado? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¡Wow! No nos dice aquí, el hombre cuando se convierte vivirá un mundo pacífico, andará entre caminos de pétalos de rosas y llegará al cielo con una dicha enorme. Nunca le pasará absolutamente nada. Yo no sé, mis hermanos, por qué la idea de que cuando pases por el fuego no te vas a quemar y aunque pases por las aguas no te anegarán, se convierte en nuestra máxima de vida, olvidando que hay muchos pasajes que incluso nos dicen, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por circunstancias. El problema es, mis hermanos, que seguimos teniendo una lucha con nuestro orgullo, con sentirnos que nosotros valemos tanto que no necesitamos pasar por diversas pruebas. Señor, yo soy más sabio que tú. Este ser que está aquí es perfecto. Ángel Miranda es perfecto. Él no necesita ninguna prueba. Señor, este oro ya está refinado. Hermano, si esa es la realidad de tu corazón, entonces prepárate y despídete de todos porque morirías ya pronto. Si ya no necesitas ser refinado y necesitas ser probado, ya está tu trabajo en esta tierra. Ya estaría y sería suficiente. Pero te aseguro que ninguno de nosotros está pensando en morir hoy ni mañana. Nosotros queremos seguir viviendo para glorificar a nuestro Dios. Y nos tomamos salmos como aquellos que nos dicen, Señor, en el Seol, ¿quién te alabará? Mis hermanos, nosotros debemos considerar que en medio de pruebas nuestro Dios va a ser glorificado. Y así como el fuego hace que el oro se ponga de un color fulgurante e intenso, así nuestras vidas ante la prueba pueden dar gloria a nuestro Dios intensamente. Porque son pocos los que cuando están bien alaban al Señor. Pero cuando llega la prueba, ese hermano es fiel en orar. Ese hermano es fiel en buscar la Biblia. Lastimosamente, mis hermanos, a veces pareciera como que si quisiéramos las pruebas para hacer estas cosas, aquí mis hermanos nos muestra nuestro texto, que nosotros, como nos dice este texto, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Algunos incluso pudieran pensar que esta corona de la vida se trata de algo, de cuánto estamos hablando, Señor, de cuánto va a pesar esa corona. ¿De cuánto, Señor, de quilates estamos hablando? Como si nos estuviera hablando aquí de una posesión económica, mis hermanos. Bendito sea el Señor que promete desde el día que nos salvó hasta el final salvarnos para su gloria, pero también que nosotros podamos ser parte del edificio que Él está construyendo, para que incluso los ángeles, cuando vean la construcción, edificación que el Señor está haciendo, puedan ver cuán bueno es el Señor que les ha salvado. Mis hermanos, la corona de la vida en sí misma es el hecho de que nosotros ya no estemos en esta eternidad, en esta muerte eterna, sino que estemos coronados para esta vida eterna con nuestro Señor. Mis hermanos, esa idea la retomaremos sobre el final. Quisiera seguir avanzando. Nosotros pudiéramos pensar que después que el Señor ha hecho esto, entonces como todo es por Dios y todo lo que Dios ha obrado en nosotros y está produciendo en nosotros, entonces incluso cuando las tentaciones vienen, pudiéramos nosotros entonces decir, soy tentado por Dios. Porque si finalmente Dios está probando mi vida, si finalmente Dios está causando esta tensión en mi vida, entonces las tentaciones también vienen de Dios. Y aquí enseguida el autor toma la idea y dice, no piense, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sea un hermano rico, sea un hermano pobre, sea un creyente o no sea creyente, nadie, ninguno, ningún mortal debería decir que Dios le ha tentado. Lastimosamente, muchas personas que se burlan de Dios toman siempre el asunto. Si Dios quisiera que yo no hiciera esto, Él me lo hubiese evitado. Incluso en estos días escuché de un pastor que estaba enseñando acerca de las tentaciones que pueden luchar los pastores. Él decía que una vez un pastor cayó en fornicación y él sentía, ya su conciencia estaba cauterizada, ya no le importaba. Y cuando le preguntaron, la excusa de él fue, es que si Dios hubiese querido.
que yo no fornicara, él lo hubiera evitado. Vaya, qué maravilla, ¿no? Es como decirle, Dios, tú me tentaste, o sea, tú pusiste la fornicación, tú pusiste esa tentación allí, yo caí. Si tú lo hubieras querido, Dios, tú lo hubieras evitado. No, mis hermanos, que ninguno de nosotros debería decir que cuando es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque aquí se nos presenta algo que es imposible para Dios. Sí, mis hermanos, hay cosas que son imposibles para Dios. Esta es una de ellas. Para Dios es imposible pecar. Y para Dios es imposible que Él cause el pecado, que Él tiente a una persona. Dios no puede pecar. ¿Qué son las cosas que son imposibles para Dios? Todo aquello que sea contrario a su naturaleza y a su carácter. Así de simple. Todo aquello que sea contrario a su naturaleza, todo aquello que no vaya de acuerdo a quién es Él. Él es santo, Él no puede pecar. Por tanto, esos son imposibles para nuestro Dios. Ahora, ¿qué tenemos que decir nosotros entonces cuando pecamos? ¿De quién es la culpa? Bueno, mis hermanos, lastimosamente otros hermanos culpan al diablo. Eso es culpa del diablo. Soy tentado solamente del diablo. Pero aquí el autor introduce una idea que pudiera dejar perplejos a algunos. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Noten cómo señalé, ¿no? Por su propia pasión. Parece que fuera hacia afuera que va a señalar, pero dice, no, no es para allá, es aquí. Es aquí al corazón. En tu corazón, dice Jesús, se producen los malos deseos. Es en nuestro corazón donde nacen esos deseos malvados. Ahora, lo externo nos funciona simplemente como algo que nos atrae. Pero aquí está mi deseo. Quiero que lo pienses de esta manera, porque realmente el autor lo lleva a entenderlo de esa manera. Ya nosotros hemos visto una cadencia o como podemos llamarlo realmente algo progresivo cuando veíamos que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que me aman. Allí hay una cadencia progresiva. Aquí también hay otra en este texto. Nótese cómo nos dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Cuál es la idea que está utilizando aquí el autor? Bueno, mis hermanos, es la idea de una relación sexual. De una relación sexual. Básicamente, esto es lo que él está diciendo. Allá está la tentación. Aquí está mi deseo. Este pudiera ser el deseo de un hombre por ir y tener una relación con una mujer. Cuando estas dos cosas se unen y llegan a concebir, pueden llegar a dar a luz. ¿Qué es lo que dan a luz? Esta idea que dice aquí el autor, al pecado. Básicamente lo que él está diciendo es, el deseo está en mi corazón. Este es mi deseo. Este es como si yo fuera el hombre, ¿no? Y suponiendo que la tentación es la mujer, pero como estas dos cosas se unen, no crea que no va a engendrar, que va a engendrar algo bueno. Va a engendrar pecado. Va a engendrar pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Van a tener un hijo y ese hijo es el pecado. Si tú dejas que la tentación que está afuera se una con el deseo que está en tu interior, ¿sabes qué va a pasar? Pecado. No va a ocurrir una cosa distinta, sino el pecado. Y como bien dice en Romanos 6:23, la paga del pecado de muerte, lo que lleva al pecado es a la muerte. El pecado no lleva a ninguna otra cosa. Por eso luego termina diciendo, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mis hermanos, ese es nuestro estado natural. Nosotros no podríamos ser personas que se llenan o que se llenan de orgullo diciendo, miren qué bueno soy en mi condición humilde, Dios me salvó a mí. Hermano, ese eres tú, ese es tu deseo y ese es el mío, esa es nuestra constante lucha. Hay un hermano que cada vez que le pregunto, ¿cómo está mi hermano? Me dice, aquí en la lucha. Y siempre su respuesta le digo, tú siempre en la lucha. ¿Por qué? Porque yo también estoy siempre en la lucha. Dura es la lucha, pero el Señor nos sostiene. Debemos recordarnos que estamos en una lucha en contra del pecado. La tentación nos seduce como si de alguien atractivo para un hombre con una lucha sexual y una persona que le atrae muchísimo y viste incluso de lo que a él le gustaría que se vistiera o cosas por el estilo. Bueno, así somos nosotros constantemente informados por la tentación. Somos llevados y somos probados y somos tentados, seducidos, era la palabra que estaba buscando, de la manera que a nosotros más nos encanta. Está el deseo en nuestro corazón, afuera está la seducción
como esas dos cosas se unan, claramente, inmediatamente se va a producir el pecado. El pecado no viene de Dios. El pecado es unir mi deseo, mi naturaleza pecaminosa, mi propia concupiscencia con la tentación que me está seduciendo para llevarlo a cabo, para consumarlo. Mis hermanos, no viene el pecado del Señor. Así que entonces tiene sentido cuando el autor nos dice, cuando la palabra del Dios nos sacude con la idea de decirnos, amados hermanos míos, no se engañen, no se engañen, no se engañen pensando que viene de Dios. Ah, Dios me mandó la tentación. No, no. Dios ha mandado la prueba. Hay una clara diferencia. Permítame utilizar la ilustración de nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando Jesús es tentado por Satanás, se nos dice el texto que él fue llevado a prueba por el Espíritu Santo. Claramente por el Espíritu Santo él fue llevado, fue guiado, fue sostenido incluso durante esos 40 días, aguantando pues hambre, ¿no? 40 días sin comer, sin beber. Estaba allí el Señor aguantando, resistiendo, siendo probado. No obstante, la tentación no viene del Espíritu Santo, viene del enemigo, viene de Satanás. Y las tentaciones buscan que lo que él haga sea no glorificar a Dios. Las pruebas siempre buscan que nosotros podamos crecer en nuestro carácter y que podamos llevar y nos lleva a glorificar a nuestro Dios. Ahí hay una parte de distinción entre la una y la otra. Ahora, mis hermanos, hay una connotación que yo no quisiera pasar por alto, aunque ahorita la pasé, y es cuando dice aquí que después, cuando la pasión ha concebido, y quería utilizar el término griego que aquí se menciona, o que está en esa palabra, que es episumia, que nos habla de una calentura superficial, un deseo ardiente frívolo, ¿sí? Ahí hay un asunto de que hay un deseo en el corazón, nos está hablando de algo que está ardiendo, que se está consumiendo, que está buscando a como de lugar a consumirse o consumir aquello que está viendo afuera. Nosotros necesitamos y debemos someternos a nuestro Dios para que apague esa llama que quiere encenderse en nosotros para llevarnos a pecar. Deberíamos siempre someternos a Dios. Por eso la idea que retoma el autor es la que viene desde el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. No te engañes con esa idea. ¿Por qué? Porque Dios no hace eso. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios? La responde en los versículos 17 y 18. En el versículo 17 nos habla del carácter de Dios. En el versículo 18 nos habla de qué hizo ese Dios que tiene ese carácter. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. De Dios no viene la tentación. Lo que viene de nuestro Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. La idea de lo alto, pues yo creo que es clara para todos, y es que está hablando que viene de Dios, ¿sí? Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La idea de colocar a Dios como el Padre de las luces no es simplemente colocarlo como un Dios del panteón romano o algo por el estilo, que se piense como que Él es el Dios Helios, que es el Dios del sol o algo así. La idea que nos está dando realmente el autor es haciéndonos ver que Dios es el Padre de la luz, es decir, Él es luz sin igual. Nosotros podemos ver incluso que el sol, cuando se le coloca la luna por encima, por delante, tapa, hay sombra del otro lado, pero Dios no tiene ese cambiante o esa sombra. En Dios no hay sombra. Él es el Padre de las luces, Él es luz. Por lo tanto, en Él no hay variación porque no hay sombra. Es básicamente la idea que nos está dando aquí el autor. Es una idea hasta física. Es una idea hasta que utiliza todo lo que tiene que ver con esta rama de la física que tiene que ver con el estudio de la luz. Mis hermanos, nosotros podemos recordarnos constantemente que nuestro Dios no cambia, que nuestro Dios no cambia, que Dios no lo cambia las circunstancias, que Dios incluso, si nosotros estamos viendo que aún la prueba que viene de Dios, aun cuando nos cuesta entenderla, recuerda que Dios sigue siendo el mismo y nada lo varía. Si Él ha prometido sostenernos hasta el fin, Él lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo, Él no cambia. En Él no hay cambio, no hay sombra de variación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Bueno, cuando nosotros estudiábamos, y quiero recordar más bien la historia cuando estudiaba en el colegio, cuando estudiábamos en el colegio había una situación que siempre ocurría y que normalmente no pasa en la universidad, porque en la universidad normalmente tenemos salones a los cuales tenemos que trasladarnos. Pero en los colegios, la idea, o por lo menos en el colegio donde yo estudié, no sé si ha cambiado en algunos colegios,
Pero en el colegio donde estudié o en el tiempo que estudié, nosotros teníamos que permanecer en el aula de clases y eran los profesores los que cambiaban de lugar, ¿no? Entonces venía la clase de matemáticas, venía el profesor de matemáticas a nuestro salón. Pero en el cambio, entre que se iba un profesor y iba el otro, usted sabe que siempre se formaba desorden. Si había un compañero que se la debía a otro, ese era el momento del golpe. Si había alguien que tenía algo que hacer, era el momento donde trataba de hacer el trabajo o cosas por el estilo. Siempre la gente en ese momento dejaba de hacerlo. Así que el profesor realmente ejercía su voluntad mientras él estaba. Porque la voluntad de un profesor era decir, señor, jóvenes, compórtense. Ya saben, mantengan silencio. Mientras estuviera el profesor allí, él ejercitaba la voluntad de él, que todo el mundo estuviera allí quieto y en silencio. Pero tan pronto él se iba y no hubiera esa figura de autoridad allí, su voluntad no se iba a cumplir. Ahora, mis hermanos, en el ejercicio de la voluntad de Dios, Él no necesita a ningún otro. Él ni siquiera necesita que tú puedas decir, lo estoy viendo, está aquí conmigo. No, el ejercicio de su voluntad lo hace conforme a Él quiera, conforme a como Él determine hacer todas las cosas. Y lo cierto, mis hermanos, es que este ejercicio de su voluntad está determinado desde antes de la fundación del mundo. Es como decir que mis materias estaban dadas antes de que yo fuera a clases, utilizando la ilustración que digo ahorita. Ya Dios había determinado, incluso en el momento donde Él lo hubiese hecho. Ahora, en este ejercicio de su voluntad, ¿cómo Él hace que nosotros hayamos nacido de nuevo? ¿Dios qué hace? Bueno, en Él no hay cambio, no hay sombra de variación. No piense que te ha tentado como otros lo dicen. No, este Dios lo que ha hecho es que Él, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amado amigo y hermano, mientras el pecado lleva a la muerte, este Dios en el ejercicio de su voluntad nos lleva a la vida. No tendríamos nada por lo cual nosotros llenarnos de orgullo y no vale la pena incluso nosotros caer en tentación, porque esta cosa nos lleva a la muerte y porque nosotros mismos incluso en nuestras riquezas no tendríamos por qué nosotros gloriarnos. Deberíamos gloriarnos en nuestra condición humildes, de humillados delante de Dios, porque Él es quien a nosotros nos ha dado vida y no nos ha dado vida ninguna otra cosa. En Dios nosotros no vemos aquel que nos tienta. En Dios nosotros vemos aquel que nos salva, aquel que nos hace nacer por la palabra de verdad, por su evangelio. ¿Para qué lo hace el Señor? ¿Para qué lo hizo nuestro Dios? Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Las primicias que fueron establecidas por el Señor era ese primer fruto que daban las cosechas. Ese primer fruto que daban las cosechas era dado al Señor. Los demás frutos eran para el hombre. Todo el resto que dieran eran para el dueño de esa parcela, para las personas y todo lo demás. Pero el primero era consagrado al Señor, le pertenecía a Él. Así que lo que nos está diciendo esta idea es que Dios en su buena, bendita voluntad, aunque esté siendo probado, hermano, recuerda, en el ejercicio de su voluntad, Él te hizo nacer de nuevo para que ahora seas de Él. Eres de su propiedad, eres su primicia. Lastimosamente algunos serán fruto fuera de las primicias. Algunos estarán fuera. Algunos solamente los que el Señor ha determinado son los que son estas primicias de sus criaturas. Bendito nuestro buen Dios. No tenemos nada, mis hermanos, de lo cual nosotros llenarnos de orgullo. No tenemos nada incluso de lo cual nosotros decir, vale la pena ser tentado por eso. Vale la pena. No sé, mi hermano, qué te seduce. No sé qué te agrada. No lo sé, pudiera ser comer en un restaurante fino. Pudiera ser tener el vestido más caro del mundo. Pudiera ser una noche en algún lugar conociéndolo y que estás dispuesto a hacer lo que sea por eso. No sé si es algo simplemente tan sencillo como simplemente, ¿sabes qué? Yo quisiera hoy vivir la vida sin tener que orar. No lo sé. No sé qué te está sacudiendo o si vivir tu vida pensando de que no necesitas a Dios. No sé cuál es tu tentación, cuál es tu lucha. No tengo ni idea. Pudieran ser esta cada una para algún hermano. No lo sé. Lo que sí sé, mi hermano, es que la tentación, es que lo que sea que el mundo nos ofrece, realmente no vale lo que nuestro Dios vale. La riqueza no se encuentra en eso.
La riqueza no está en lo fútil de la vida, ni en lo bueno que nos puede ofrecer el mundo. La riqueza está en que del Señor somos y que lo somos para siempre. En que nosotros, mis hermanos, por su voluntad, por ejercitar en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y cuando yo veo, mis hermanos, que soy tentado y que caigo en la tentación y veo un Dios que por su misericordia le plació salvarme, yo lo veo a él como más bueno que cualquier otra cosa. Porque cuando yo caigo en tentación, cuando yo peco, mis hermanos, si yo no veo a este Dios glorioso, entonces yo no he entendido el evangelio. Señor, cuando yo he pecado contra ti, Señor, tú sigues siendo bueno. Tú sigues mostrando que no es por lo que yo empiece a hacer o no hacer, Señor, es por tu buena voluntad que nos salvaste, que tú nos hiciste nacer de nuevo por tu palabra. Señor, si dependiera de mí, Señor, yo quisiera ser un rico o yo quisiera gozarme de las riquezas de este mundo como cualquier otro ser humano que no te conoce. Pero por tu misericordia nos hiciste nacer de nuevo, mi Señor, para que ahora nuestros anhelos y deseos sean otros. Bendito Dios, gracias. Gracias porque no es el orgullo y la tentación lo que nos satisface, Señor. Es enorgullecernos, Señor, o gloriarnos de que tú eres nuestro Dios y que tú, Señor, nos has hecho tuyos. Bendito Dios, tu palabra nos dice en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, queremos serte fieles a ti, sabiendo que tú has prometido, Señor, sostenernos hasta el final. Y en este dulce sostén, Señor, que tú nos prometes, al final, Señor, algún día, Señor, se acabará la prueba y el sufrimiento y el dolor y el quebranto. Y en cambio, Señor, será el eterno gozo, disfrutando, Señor, de ser tu pueblo, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Bendito seas tú, Señor. Bendito y santo sea tu nombre. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener, oh mi Dios. Tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia, Señor, no tiene comparativa. Señor, ¿por qué fijarte en nosotros siendo pecadores, oh Dios? No éramos mejores que ninguna de las personas afuera o que no conocen hoy de ti. Nosotros, Señor, éramos iguales a ellos. Nosotros éramos, Señor, aquellos que querían deleitarse en sus propios mundos egoístas, que querían deleitarse en sus propios deseos y caprichos mundanos, que buscaban ser ricos, Señor, según este mundo. Y ni de cerca, Señor, ser ricos de acuerdo, Señor, a tu palabra, de acuerdo a tu reino. Señor, nuestro deseo era deleitarnos en este mundo y satisfacer esa necesidad siempre y permanentemente. Pero a ti te plació, Señor, según el ejercicio de tu voluntad, hacernos nacer de nuevo para tu gloria, por tu misericordia, por tu gracia. Tú nos diste, Señor, la fe que necesitábamos incluso para creer en tu verdad. Tú, Señor, iniciaste esa buena obra en nosotros y prometes hacerla hasta el final. Mi buen Dios, ayúdanos, Señor, a deleitarnos siempre en ti, a mantener nuestras miradas y nuestros ojos siempre puestos en ti. Oh, Señor, que incluso cuando pequemos, oh Dios, podamos recordar que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y que, Señor, en la cruz se pagaron por todos los pecados, Señor. Tú nos has salvado y la cruz, Señor, es suficiente para esta salvación. Oh bendito Dios, ayúdanos ahora a ser fieles a ti, Señor, a permanecer siendo fieles hasta el último de nuestros días, Señor, hasta el último suspiro. Serte fiel, Señor, sabiendo que tú prometes darnos esta corona de vida. Te damos gracias, mi Señor, y en el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Amén.